están? Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo y seguimos estudiando el libro La Evangelización por Max Stiles. Y ustedes, si están en camino correcto, con rumbo correcto, habían ya terminado ese libro. Había leído el capítulo 5 y ya había tomado el examen de ese capítulo y vamos repasando lo que dice. Y es bueno porque al fin de ese video ustedes ya van a empezar con el nuevo libro, que es más fácil, más corto, capítulos más cortos y todo va a andar más rápido para ustedes. Pero ese capítulo, capítulo 5 del libro, habla de compartir verdaderamente nuestra fe. Y no da como muchos ejemplos prácticos y cosas así o métodos, porque eso es lo que van a recibir todo el tiempo. Habla más del corazón y empieza hablando del hombre que hace el evangelismo, la evangelista, como un embajador. Y dice, necesitamos hablar como embajadores. Y tiene ese versículo que es muy importante que conocemos de segundo de Corintios capítulo 5 versículo 20 a 21 que dice, así que somos embajadores de Cristo. Somos mandados por Cristo mismo con este mensaje, embajadores de Cristo, como si Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Bueno, cuando compartimos qué da poder a nuestro evangelismo, vemos claramente en ese versículo que da poder. En versículo 21, Él, quien es Jesús, que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. El mensaje que compartimos tiene poder porque Jesús murió por nosotros. Él vivía la vida que debemos vivir y murió la vida que debemos morir. Entonces todo está terminado, todo se ha cumplido. Él ha hecho todo. Entonces tenemos confianza. Solo nosotros somos embajadores. No necesitamos cumplir la salvación para nadie. Y tengo una pregunta. ¿Embajadores hacen su propio mensaje? No, recibimos un mensaje. El mensaje de predicamos, ¿qué dice? Somos embajadores de Cristo. Entonces predicamos Cristo. ¿Podemos añadir? No, no es nuestro mensaje. ¿Podemos quitar? No, no es de nosotros. ¿Y qué es el mensaje que rogamos de la gente? Dice, rogamos, pueden ver, rogamos que se reconcilien con Dios. Esto es nuestra meta, esto es nuestro mensaje. Y en el capítulo él habla de pensar en las conversaciones, cómo van las conversaciones, porque muchas veces vamos a conversar y será difícil y necesitamos pensar en cómo haríamos, pero yo les digo que necesitamos recordar situaciones difíciles y no tener temor de esos porque con cada fracaso tenemos una lección y con cada fracaso seremos evangelistas mejores. Llegaremos a evangelizar mejor si pensamos en los fracasos. Los que no fracasan nunca, nunca van a mejorar. Y los que no piensan en los fracasos no van a mejorar. Porque es posible fracasar sin mejorar, pero es imposible mejorar sin fracasar. Es algo que vamos a hacer. Entonces, Él nos da muchos ejemplos de mejorar
en nuestras conversaciones, de pensar en cómo conversemos. Y él tiene principios básicos en página 133 que él usa en sus conversaciones. No voy a repasar todos, pero quiero repasar unos que son importantes. El primero es esto. Muestra gracia cuando compartas tu fe. Mira, él habla de mostrar gracia en sí mismo y a otros. Si, por ejemplo, estás enseñando a otros compartir el Evangelio, necesita mostrar gracia, pero también a sí mismo, porque hay muchas maneras de equivocarse. Yo puedo, él dice meter la pata con el mensaje y decimos esto en inglés, no sé si se traduce, pero decimos meter la pata en la boca. Es decir, cosas que no queremos decir. Podemos quedarnos callados cuando debemos hablar. Es malo, pero Dios tiene misericordia con nosotros. Podemos decir cosas que luego, al pensar en estos, decimos, eso fue tonto. Pero está bien porque seguimos un Dios de misericordia. Necesitamos recordar que aunque haya errores, estos errores pueden ayudarnos en ser embajadores mejores en el futuro. El eh, otro, eh, otra cosa que él dice es debemos conocer gente ahí donde se encuentran. Esto no significa que aceptamos el pecado o que no nos importa cómo está la vida, pero debemos conocer la gente. Y no, nunca debemos decir, necesitas ser tan santo antes de que yo comparte el Evangelio contigo. Nunca. Necesitamos conocer gente donde están, ir donde ellos. No piensa que la gente va a venir a la iglesia, la gente pecaminosa. No, ellos no tienen ni deseo ir a la iglesia. Necesitamos ir donde ellos y conocer a ellos ahí donde se encuentran. Hay otro que dice, busca puertas abiertas. Busca puertas abiertas. Ustedes ya tienen relaciones con alguien que no conoce el Evangelio, que no conoce al Señor. Y Dios hizo esas relaciones con razón. Él tiene una idea. Y cada cosa en la vida puede ser una puerta abierta. Por ejemplo, yo estuve manejando algún rincón, no recuerdo, en Ecuador. Y un venezolano me tocó la puerta en mi carro y me dijo, ¿podrías ayudarme? Y yo dije, sí, bueno, voy a ayudarte con algo de dinero, pero también una invitación a mi iglesia. Y yo en mi mente pensé, tal vez él va a llegar en la iglesia y oír el Evangelio y estar cambiado. Él sí llegó a la iglesia y yo empecé a hablar con él y él me invitó a su casa. Y yo encontré su familia, eh, la hermana de la esposa de él y el esposo de la hermana, que se llama David, y todo el grupo. Ese hombre se llamaba Leonardo. Y yo compartí con Leonardo por un rato, pero después de un rato dejó de querer escuchar el mensaje. Pero yo seguía compartiendo con David y eventualmente David creó el Evangelio y yo lo bauticé. Pero todo eso por ver una puerta abierta, que fue Leonardo, y después su familia, y él me invitó a su casa, entonces yo hablé con su casa, y el que tenía interés fue David. Y yo compartí con David mucho tiempo, y Dios hizo un milagro en la vida de David. Otra cosa que él dice es, sé compasivo y mantén un corazón tierno hacia otros. Recuerda, hermanos, recuerdan que son pecadores también. La humildad es un fruto del Evangelio en la vida de los cristianos. Ustedes no deben ser tan orgullosos para no ser compasivos, para no ser tiernos con los pecadores. Otra cosa que dice es, enfócate en la separación que hay entre la gente y Dios.
no te enfocas en ser moralmente correcto. Mira, obviamente hay problemas morales en todo el mundo y no es malo aprender de eso y mejorarnos, no es malo. Pero mira lo que dice el versículo que usábamos en el principio. Dice que somos embajadores de Cristo. No dice embajadores de la ley. Y aún dice el mensaje que predicamos, que rogamos, es que se reconcilian con Dios. Rogamos que se reconcilian con Dios. No rogamos que obedezcan la ley mejor que antes. Eso es un evangelio de obras. Entonces, enfocamos en la separación que tienen con Dios y intentamos que estén reconciliados con Dios. Eso es un enfoque muy bueno. Y mira, Él nos dio muchos ejemplos y ayudas que Él usa cuando está pensando en las conversaciones, pero no son métodos. Más que todo, son ideas del corazón. Otra que Él tiene, dice, no diga cosas incómodas u ofensivas. Eso pasa frecuentemente y el Evangelio es incómodo. El Evangelio es ofensivo. No necesitamos añadir con nosotros mismos, hablando de la política o de cosas, hablando de pecadores en una manera que no muestra amor. Como, ¿qué tan asquerosos los homosexuales? No hablamos así, son pecadores. También somos pecadores. Entonces decimos, soy muy asqueroso. No, y no debemos hablar de los demás así. Y hay otras cosas tontas que puede causar ofensa que no vale la pena. Por ejemplo, si uno es aficionado de Barcelona y decimos, oh, solo Madrid es bueno, Barcelona es muy malo, no vale la pena. No importa si apoyas a Madrid, eso no es el tiempo hablar de esto. También él nos da esa idea él dice, es bueno, aunque no es obligatorio. Entonces no necesita hacerlo, pero es bueno pedir permiso para compartir el mensaje del Evangelio. Y eso tal vez parece raro, pero nos ayuda porque puede mostrar a la gente que tenemos una meta y queremos ser honestos, que tenemos una meta que es compartir el Evangelio, que nuestra meta es su bien. Y a veces es bueno decir con anticipación, adelante, eso es lo que quiero hacer. Porque al recibir el mensaje no van a sentir como fue una trampa. Como yo quiero tomar café contigo y solo oír de la vida y después compartimos el Evangelio porque desde el principio esto fue nuestra meta. Si nuestra meta es compartir el Evangelio, debemos decirlos. Y también él dice que hagan muchas preguntas y sean buenos oyentes. Es muy importante esto. Necesitan hacer preguntas para conocer a la gente. ¿Y había pasado con alguien que no quería oír nada de ti? ¿Eso ha pasado con ustedes? ¿Cómo fue? Cuando hablamos con alguien y ellos no quieren oír nada de nosotros, nos sentimos cómodos. No sean así cuando están evangelizando. O tal vez ustedes habían recibido un tipo de evangelismo cuando la gente llega en la calle y dice, necesitas arrepentirte. Y van explicando el Evangelio, pero ya eres cristiano. Y es como están vomitando el Evangelio sobre ti. Eso no es como debemos compartir el Evangelio. Necesitamos hacer preguntas, conocer a la gente, ser buenos oyentes y al mismo rato compartir el Evangelio también. Y dice también en el libro que los embajadores que somos nosotros deben ser valientes y claros. Y tiene una historia que me ayudó. Él habla de Pablo y está encarcelado y dice,
Pablo debe orar por la libertad porque está encarcelado, pero mira lo que él pide cuando está encarcelado. Él dice, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Él está encarcelado y está pidiendo valor y claridad para explicar el Evangelio. Mire ese tipo de oración. Y hay aún más. En Colosenses dice, al mismo tiempo intercedan, que es orar, por nosotros, a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Mira el corazón de Pablo en ese entonces. Está encarcelado, no está orando por comodidad, salud, éxito, libertad, está orando por el mensaje, que Él sea claro y valiente para predicar. También debemos orar el mismo. Y no sé cuáles consecuencias tienen ustedes por evangelizar, pero si tienen temor, deben orar, porque Dios está rápido para escuchar estas oraciones y contestar. También en el libro él dice que los embajadores deben entregar el mensaje y confiar en Cristo para la respuesta. Porque muchas veces no entregamos el mensaje, no evangelizamos porque tenemos temor que tal vez va a estar rechazado. Pero no importa. Y él no mostró esos versículos que voy a mostrar, pero yo quiero que lean Marcos 4, todo el capítulo. Pero mira lo que pasa en versículo 26 a 32. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que ésta sepa, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego el espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se meta la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Mira, él dice que es muy similar con el reino de Dios, que podemos solo compartir la semilla de la palabra y va a crecer y no sabemos qué pasa, pero una vez sembrado, crece hasta que está convertido en fruto. Y eso es con el evangelismo. No sabemos qué está pasando. Somos como ese granjero compartiendo la palabra y Dios está dando crecimiento. Y al verlo podemos celebrar, pero no es fruto nuestro. ¿Y vamos a fracasar? Por supuesto que sí. ¿Vamos a tener éxito? Por supuesto que sí. ¿Sabemos cuándo tenemos éxito? ¿O cuándo vamos a tener? ¿Sabemos de antemano? No, pero Dios sabe. Y podemos ver en el futuro cuando tuvimos éxito o no. Porque hay más en ese capítulo. Todo ese capítulo habla de esas cosas. Pero mira, dice en versículo 14 a 20, el sembrador siembra la palabra. Eso es lo que hacemos nosotros. Sembramos la palabra. ¿Y él tiene éxito todo el tiempo? Vamos a ver. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellas. A veces cuando predicamos la palabra, Satanás viene robando la palabra. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso, lleno de piedras. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciban con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella.
Entonces a veces tenemos gente que parecen muy interesados y luego se van. Eso pasó conmigo con Leonardo, pero Dios tenía idea de otra en la familia, porque toda la familia fue como una tierra y yo compartía la palabra con todos. Y aquí yo pensaba que estaba creciendo, pero no, pero aquí crecía. Seguimos leyendo. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Nosotros no sabemos cuál tipo de tierra es en el corazón de los demás, pero seguimos compartiendo y no nos desanimamos. Como segundo de Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Seguimos y tenemos confianza porque hemos recibido gracia también. Hemos recibido misericordia. Entonces no necesitamos desanimarnos. Entonces, hermanos, yo digo, vayan adelante compartiendo el Evangelio porque es el poder de Dios que Él nos da. Y ustedes ya habían terminado con el libro La Evangelización. Seguimos con la tarea de esta semana leyendo capítulo 1 de Discipular, el siguiente libro de Discipular. Y haga el examen de ese capítulo también y siga haciendo discípulos, evangelizando y discipulando los que creen. Y seguimos estudiando. Recuerda que el libro había cambiado. Es esto que dice discipular. Y vamos a vernos la semana que viene con el siguiente libro. Espero que disfrutan la lectura y que estén benditos. Chao y bendiciones.